Bien, la tabla periódica pasó por varios periodos, ¿no? Se le puede decir históricos, de tal manera que uno de los primeros en tratar de ordenar los elementos fue Berzelius realmente, ¿no? Pero solamente su gran aporte fue colocar o hacer la simbología de los elementos químicos que ahora nosotros conocemos, ¿no? Años más tarde aparece Dobereiner, ¿no? Que agrupa por primera vez los elementos de tres en tres, ¿no? Al que se le llamó triada, ¿no? Esa triada tenía la función de que el peso atómico del elemento central era el promedio aritmético de los elementos extremos. Eso es lo que se sabía, ¿no? Entonces, como acá ven en el ejemplito ABC, el peso atómico del elemento de B es igual a la suma de los pesos atómicos de A y de C, que son los extremos, ¿no? Y dividido entre dos, ya que era un promedio. Allá, profesor. Muy bien. Newlands, años más tarde, agrupa los elementos químicos de 7 en 7. Como aparecieron varios elementos químicos después, hablando del año 1864, entonces hubo elementos que no cumplían la triada que decía Dobereiner, ¿no? Entonces, lo que pasó, que en esos elementos químicos nuevos tenía algo muy marcado ya, ¿no? Al que se le llamó, bueno, Newland le llamó periodo, ¿no? Ya, ese periodo o ese hilera de elementos lo ordenó de 7 en 7, o sea, 7, y en el octavo elemento formaba otra hilera, otro octavo elemento, otra hilera, sucesivamente. Por eso se conoció como la ley de las octavas, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa forma de agrupación estaba en forma creciente a su peso atómico, ¿no? En el año de 1869, Mendeleev crea por primera vez una tabla periódica, ¿no? O sea, la tabla periódica, el primer diseño de tabla periódica lo hace Mendeleev, ¿no? En el año de 1869, 5 años más tarde que Newlands. Bueno, Mendeleev se pasó la vida estudiando los elementos químicos y hace un libro donde menciona cada uno de ellos, ¿no? Sus propiedades especialmente químicas, ¿no? El peso atómico, etcétera, ¿sí? Y diseña una tabla periódica en función a eso, ¿no? ¿Sí? Él se dio cuenta que existían elementos todavía aún por descubrir. Entonces, lo que él hizo es que dejó casilleros vacíos para esos elementos que todavía no se descubrían, pues, ¿no? ¿Sí? Otra cosa importante, que en su tabla periódica está ordenado por grupos, ¿no? Esos grupos al que años más tarde él mismo lo llama familias, ¿ok? Si hablamos de familias químicas, creo que Mendeleev se adelanta a la época, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero cuando se encontraron otros elementos químicos no tenía cabida en la tabla de Mendeleev. Otra de las imperfecciones que cuando se descubrieron nuevos elementos químicos no estaba en forma periódica, o sea, creciente, ¿no? Y después también cuando quiso ubicar bien al hidrógeno, que era el primer elemento en la tabla periódica, no tuvo un buen, se le puede decir, una buena ubicación. Hácelo acá, por allá, o sea, de acuerdo a sus necesidades, ¿no es así? Ese era el motivo de que esta tabla era ya discutida ya prácticamente hasta inicio del siglo XX, ¿no? En el año de 1913, Moseley descubre experimentalmente que los elementos químicos están en función a su carga nuclear y no a su peso atómico. Bueno, como dice bien claro, acá experimentalmente, quiere decir que en ese experimento de los rayos alfa, que ya se había descubierto, ¿no? Por el famoso Rutherford, Moseley se da cuenta que no dependía del peso atómico de los elementos químicos, sino la carga del núcleo que emitían, ¿no? ¿Sí? Y esa carga nuclear, bueno, años más tarde era definido como el famoso número atómico. Eso fue después. Werner diseña una tabla periódica moderna basada en ese descubrimiento de Moseley, ¿no? Y ordenó los elementos en función a sus cargas nucleares, al que se denominaron después números atómicos, ¿ok? Hubo un detalle ahí que Werner, al hacer su tabla periódica moderna, dejó elementos, bueno, no lo colocó, ¿no? Esos elementos los dejó de lado prácticamente, ¿no? Entonces había una pequeña imperfección. Como lo había ordenado en forma así periódica, o sea, del 1, 2, 3, algo debería estar mal hecho, ¿no? Bueno, empezó la Segunda Guerra Mundial, terminó la Segunda Guerra Mundial, aparece Americanos Glenn Theodore Seymour y diseña la tabla periódica actual basada en los números atómicos de los elementos químicos
y a su configuración electrónica. Esa es la tabla que nosotros estamos estudiando, ¿no es así? Ah, ya, o sea, la tabla periódica actual que nosotros tenemos no lo hizo ni Moseley ni Werner, porque Moseley no lo hizo porque falleció en la Primera Guerra Mundial. Werner hizo una tabla, ¿no? De los elementos, los agrupó en forma creciente, pero dejó de lado varios de ellos porque no tenían propiedades similares, ¿no? Seaborg sí hizo algo interesante, inclusive hizo una tabla periódica que está dividida en dos, una parte principal y una parte pequeña, ¿no? Que tenía dos hileras, ¿no? Y eso se basó justamente por la configuración electrónica. Ya se había encontrado, pero en la configuración electrónica, ¿no? El orden de los elementos químicos. En cambio, en la época de Werner, todavía no había configuración electrónica. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Ahí ya. Cuando Seaborg crea la NASA, el señor Seaborg creó la NASA, pone una tabla periódica basada en sus estudios. Y a partir de ahí cambió la historia prácticamente de los elementos químicos. ¿Cómo es la propiedad de los elementos? Bueno, hay físicas y químicas, ¿no? Las características principales físicas de los metales que presentan brillo característico, ¿no? Un brillo metálico característico, son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. Se encuentran en estado sólido a excepción del mercurio. El mercurio es el único que está en estado líquido, ¿no? ¿Sí? Pero también tiene un brillo característico, un brillo medio plateado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero es líquido, ¿ya? El mercurio es líquido, el Hg. Los no metales no tienen brillo y por lo general son transparentes, son malos conductores del calor y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Sólido como el carbono o el azufre, líquido como el bromo, ¿no? El galio, y gaseoso como el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y también los gases nobles son no metales. ¿Ok? En las propiedades químicas de los elementos tenemos lo siguiente, ¿no? Los metales presentan pocos electrones de valencia y tienen la facilidad de perder electrones formando cationes. Bueno, están hablando de los metales livianos, ¿no es así? Y los no metales presentan muchos electrones de valencia y tienen la facilidad de ganar electrones formando aniones. Eso de ganar facilidad, eso no quiere decir que no puede perder. ¿Está ahí? En cambio, los metales sí pierden electrones, pero no ganan. Ay, vamos a ver eso. En la nota, a ver, dice, los metaloides, hoy denominados elementos semiconductores actualmente, se ubican en el límite entre metales, ¿no? Y no metales, ¿no? Presentan un comportamiento intermedio entre metales y no metales, influenciando para ello la temperatura. Generalmente todos son no metales, pero que tienen características, ¿no? Bueno, metálicas. Esa sería la idea, ¿no? ¿Sí? Acá está la tabla periódica actual, como está dividido, ¿no? En esta parte de acá, estas dos primeras columnas, donde están los metales livianos, es la configuración S, ¿no? O sea, todos ellos terminan en S, ¿ya? Lo que está acá al lado derecho, dicen los metales, que están los gases nobles, y estas especies clarita acá abajito, son justamente, terminan en P, ya terminan en P, con la única excepción del helio, que es 1S2, ¿ok? Pero el resto, todo esto acá terminan en P. Acá estos metales pesados que están acá, pero pesados de transición, sí que están aquí, ahí está. Estos terminan en D. Ahora es hasta acá, ¿no? Ya, bueno, esta tablita le he puesto de la época de Seaborg, ¿no? Hasta acá. Pero de aquí ya hay 118 elementos químicos ya completados, ¿no? Acá están los metales muy pesados, ¿no? Sí, que son algunos, la gran mayoría son radiactivos, conocidos como metales de transición interna, ¿no? Esos terminan en F, ¿ya? En F. A ver, este es S, todo esto es P, este es D y este es F. Estos elementos, están los semiconductores o metaloides, está estato, polonio, no teluro, antimonio, arsénico, germanio, silicio y el boro, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí? Acá está B. Elementos representativos son aquellos que terminan en S, o sea, esto acá, ¿no? Se llama elementos representativos. Elementos de transición son que terminan en P, ¿no? Está mal acá, en D es, en D. En D. Ahí está, ¿sí? Acá elementos representativos terminan en S o en P. En S o en P, ¿ya? S o P. Metales de transición son aquellos que terminan en D. Y los de transición interna son los que terminan en F. ¿Ok? Ya está. O sea, S, P, D, F. SP serían elementos representativos, el D, elemento de transición, y el F, elemento de transición interno. Bueno, acá están algunos nombrecitos de elementos químicos, ¿no? Su procedencia, ¿no? En honor a qué es, planeta, asteroide, está el mercurio, uranio, neptunio, plutonio, eso para que lo lean.
También acá los nombres de lugares similares también, ¿no? Como magnesio, escandio, cobre, etcétera. Nombre de lugares, ¿no? De sitios, ciudades, etcétera. ¿Sí? Está Polonia en honor a Polonia. ¿Sí? Ahí está. Nombre que hace referencia a propiedades como berilio, hidrógeno, argón, cloro. Ahí está ¿no? Los nombrecitos y de dónde proviene. ¿Ya? Y ahí te lo oro, Proxidón. Nombre que hace referencia a la mitología, Vanadio, Niobio, Palladio, Prometeo, ¿no? Personajes mitológicos que existían en esa época, ¿no? Todavía le gustaba la mitología en el siglo XX, por si acaso, ¿sí? Al inicio, ¿no? Nombres científicos en honor a los mejores científicos, pero la gran mayoría fue, ¿cómo se llama? Después de estar ya fallecidos, ¿no? En honor a Curio, Einstein, Estenio, etcétera, ¿no? El único que recibió, ¿no? El grado o más alto grado honor, el nombre de un elemento químico, ¿no? En vida fue Glenn Theodore Seaborg, ¿no? Justamente el que creó la NASA. Seaborg fue el único ser humano en este planeta en recibir justamente el más alto grado honor, ¿no? De llevar su apellido en un elemento químico en vida. ¿Ok? Esa sería la idea, ¿no? Bueno, que hay otros con otros nombrecitos, ¿no? De origen del lugar que lo han encontrado, o un caso muy particular, ¿no? Sí. Acá están los ejercicios, pero para hacer los ejercicios hay que tener cuidado, ¿ya? Para hacer los ejercicios hay que saber cómo encontrar un elemento químico, ¿no? ¿Sí? Ahí lo voy a proyectar en la pizarrita, todos me ven, ahí está, sí, chévere, un poquito ahí, ya, voy a escribir acá. Primero vamos a hablar de los elementos de transición. No, del elemento primero representativo, luego de transición. ¿Está ahí? ¿Estamos? Ahí lo vamos a ver. Atentos, atentos, atentos. ¿Cómo hago? No voy a empezar que soy mago o algo así. A ver, vamos a ver. Sí, también para este lado. Sencillo lo voy a hacer, ¿ya? ¿Sí? Voy a poner acá los elementos. ¿Ven? ¿Sí ven? A ver, no ven, dice, a ver. Ahora sí. Y ya está. Chévere. Voy a poner acá los elementos. Ahí está. Elementos representativos. Representativos. Ahí está. Ya está. ¿Está bien? Si termina, a ver, en S1, ¿no? Termina en S1, profe, su configuración, por acá mejor la luz, ahí está, profe, ahí se ve en HD, profe, ahí está, si termina en S1, tú de frente, ¿a qué grupo pertenece? Vamos por acá, grupo, ¿ya? Grupo 1A. La familia, ¿cómo se llama la familia, profe? La familia se llama alcalinos. Alcalinos. El grupo de los alcalinos, ¿ok? Si termina en S2, grupo 2A, se le llama alcalinos tercios. Alcalinos tercios, de memoria, ¿no? Y ya está. Profe, y si termina en P1, grupo 3A, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Se le llama, ahí vamos por acá, boroides. Boroides. Ahí está, los famosos boroides. Termina en P cuadrado, ¿está? Ven, ¿no? ¿Sí? Grupo 4A, llamado carbonoides. Carbonoides. Ahí está. Esta tablita vayan copiando. Y termina, profe, en P cubo. ¿Qué grupo es? Grupo 5A, los famosos nitrogenoides. Nitrogenoides, ¿no? Termina en P4, grupo 6A, se le llama, a ver, bonito,
Se le llama anfígenos. Anfígenos. También conocido como, antiguamente, como calcógenos. Calcógenos, ahí está. Calcógenos. ¿Ok? Se termina en P5, grupo 7A, llamados los halógenos. Halógenos. Los halógenos. Y se termina, profe, en P6. ¿No? ¿Qué grupo sería? Grupo 8A, llamados los gases nobles. Gases nobles. Ahí está. Ahí están los 8 grupos, ¿no? De mi forma arábica, grupo 1A se llama grupo 1, grupo 2, grupo 3A le llama grupo 13. ¿Ya? Ahora voy a explicar por qué 14, este grupo 15, este grupo 16, este grupo 17 y el grupo 18. Ahí está. Hay dos formas de colocar los grupos, en forma romana o en números arábicos. ¿Ya? 1A, 2A, 3A hasta el 8A. El otro es del 1, 2 y se saltea, ¿no? 13 al 18. ¿Ya? Porque del 13 al 12 es el grupo B. ¿Está bien? Ya está. A ver, pueden tomar nota, jovencitos. El problema. Ya está. ¿Se ve o no se ve? Muy bien. Ahí está. Tomen nota de... a esto también se llama la familia, también le dicen, ¿no? Familias químicas, dice. Bueno. Realmente es la forma como se clasifica los elementos representativos, ¿no? Los grupos corresponde y a qué familia pertenece. Pero ¿y el periodo cómo se llama? Ahora van a aprender, ¿no? ¿Sí? Con calma nomás, con calma. Sí, toma nota, toma nota. Bien, ¿listos? Tomando captura de pantalla. Ya, ahora sí. Un minuto, no lo borre, por favor. Ya está, ya. Un minuto más. Ya yo acá sí. A ver, con calma. Ya sabiendo esto acá, ya creo que es más fácil, ¿no? Ya en mi pizarra digital hago la de ella, que más fácil, ¿no? Esto es lo que más viene en examen de admisión. ¿Cómo se llama la familia? Dice, ¿no? Y te dan los datos, que ahora vamos a hacer justamente los problemitas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama el grupo? Periodo, te va a pedir, ¿no? ¿Ya? Va a depender del nivel de las preguntas, ¿no? Chévere, dice. Y ya está. Se han recordado. Algunos se han recordado, dice, ¿no? Ya está. ¿Listos? Pues, ya, ¿cómo es este problema, profesor? Te dice justamente un elemento, ¿no? Presenta número atómico 20, ¿a qué grupo pertenece? Ya, cada vez que te pregunte de esa forma, lo que tienes que hacer es configurar, ¿no? Este elemento, ¿a qué número atómico dice? 20, ¿no? ¿Sí? Y configura, miren, vamos a ver. Recordando un poquito, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, a ver, con gases nobles, ¿cuál sería entonces? Argón, ¿no? Argón. Profe, ¿argón vale cuánto? 18, ¿no? 18. Estoy rápido, ¿no? Argón. Termina en 3P6, ¿qué sigue? Sigue 4S. Profe, ¿4S cuánto? 4S 2. Ya está, se acabó ya. Profe, ¿qué grupo es? A ver, antes de eso, 18 más 2, 20. Ya tengo el número atómico 20, ¿sí o no? Te pide el grupo solamente cómo acaba. A ver, ¿cómo acabó, profe? Acabó en S2. ¿Qué dice nuestra pizarra? Si termina en S2, ¿a qué grupo pertenece? Grupo 2A, ¿sí o no?
Ah, ya, profe, pertenece entonces al grupo, ¿no? 2A. Se acabó. Ya está ya. ¿Cuál es la respuesta correcta y ganadora? Grupo 2A. Está acá, profe. Acá está. Grupo 2A. La alternativa B. Se acabó, ¿eh? Rápido, ¿no? ¿Sí o no? En segundo, profe, la ha hecho. ¿Sí? Ya. Otro problema que viene en examen de emisión también. Mira, fácil, ¿ah? ¿Eh? Fácil. Ahí está. Control B. Ahí está. Control B. Ahí está. Ahí vamos a ver si nos alcanza a hacer unos cuantos problemitas. Caramba. A ver acá. TikTok, TikTok. Al toque nomás, al toque, toque nomás. Ajá. Miren, te pide igualito, carga nuclear 19, está hablando de número atómico 19, llena. Entonces, ¿qué hacemos? Argón también, ¿no? 18, argón. ¿No? Argón, 18. Luego viene 4. ¿Ese cuánto? Si 18 falta 1 nomás, ese 1. Ya, ¿qué te pide que el periodo es el nivel mayor. Y acá justamente la ve, acá está. ¿Qué número es? 4. Ah, está en el cuarto periodo. Se acabó el problema, ¿no? Mejor, voy a pintarlo mejor. Cuarto periodo. ¿Ya está? Así. Y acá era grupo ¿qué? 2B, ¿no? 2A, ¿no? Sí, está. ¿Fácil? Recontra fácil, profe. Porque tengo 4 minutos para poder enlazarnos. Otro problemita, otro problema. No hay problema, toque la madre. Ahí vamos a ver. Problema número 3, profe. Problema 3. Ya, examen de admisión también, ¿no? San Marcos viene. A ver. Ahí está. ¿No? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide, jovencitos? Ahí, ¿qué te pide? Te pide que... Allá, grupo y periodo, las dos cosas, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Grupo y periodo, profe, que tenga 15 electrones en su nivel P. O sea, en P. Ya, ahí, caballero, tengo que hacer el inicio, ¿no? No puedo hacer con gases nobles, sino 1S2, ¿ya? 2S2, ahí está. 2P6, me interesa P. Su nivel es P. ¿Cuántos electrones debe haber? 15. Acá ya hay 6 ya. En P hay 6. Me falta todavía el resto, ¿no? 2P6, 3S2 y 3P. Otra idea P. Coloco 6. Acá habría 6 electrones más. 6 electrones serían 12 electrones en P. ¿No? ¿Sí? Ya, pero son 15. Me faltan 3 todavía, ¿no? Ya 3P6 sigue 4S2, ¿no? Luego 3D10, ¿no? Y luego viene 4P. Ahí está, que todo. A ver, 4P, ¿cuánto me faltaba? 6 más 6, 12. Me falta 3 nada más, probé. Ya está, ya. Ahí está, cumple B. Ahí están los 15 electrones en P, ¿no? Ahí está, en P nada más. Acá 6 más 6, 12. Más 3, 15 electrones en P. ¿Cumplió, no? Se acabó. Grupo y periodo. Oye, el grupo, no, el periodo al ojo, mira, ahí está. ¿Cómo terminó? ¿No? Y el grupo también, profe, el grupo también, el grupo es como termina en qué letra, P3, ahí está. Entonces acá, ¿qué grupo es primero? Grupo. Si termina en P3, ¿qué grupo es? Grupo 5A. Ah, ya. Profe, y acá, ¿qué periodo es? Ahí está, cuarto periodo. Cuarto periodo, ¿no? Cuarto periodo. Ya está. ¿Cuál es la respuesta entonces, jovencitos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta. A ver, grupo 5A, 4. Ahí está, este, ¿no? La A. Profe, la alternativa A, ¿no? Grupo 5A, cuarto periodo. Ya está. Se acabó, ¿no? A ver si alcanza acá, si alcanza un tiempito más, a ver. Si alcanza, chévere. Para si no seguimos la continuación. Estamos en el 4. Al toque nada más, ver rapidísimo. Quiere 6 electrones, su nivel es S, ¿no? A ver. 1S2, 2S2, ya van 4, ¿eh? 4 electrones en S, ¿eh? Son 6, ¿eh? Ya, 2P6, me viene 3S2, se acabó. Ahí están los 6 electrones en S. ¿Ahí? ¿Qué te pide? Grupo, S2 sería el grupo 2A. Periodo 3, se acabó. Ya está, ya. 2A y grupo, ahí está mi alternativa.
Nada más. Tomen nota de una captura de pantalla y regresamos, ¿ah? Entramos al mismo enlace. Ya, por favor. Tafa Chichimo dice.